Buenas tardes. Buenas tardes y agradezco la invitación que me han hecho todos los compañeros y organizaciones y colectivos que organizan este foro, porque me parece muy importante justamente reflexionar y discutir sobre temas vitales para el presente y el futuro de este país. Y el presente y el futuro de este país tiene que ver con lo que suceda con los campesinos colombianos. Pero para poder entender esto, me parece a mí que es necesario tener una perspectiva histórica que nos permita responder a una pregunta: ¿por qué se privatizan las semillas? Porque esa realidad nos puede parecer como muy elemental, de que las semillas de la noche a la mañana resulten privatizándose, pero eso está inscrito dentro de un proceso histórico internacional y nacional que prácticamente se remite a lo que ha sucedido en el mundo en los últimos 5 siglos. Porque no parece como normal que las semillas aparezcan como una mercancía. Las semillas no son una mercancía, y sin embargo en el capitalismo contemporáneo se les ha convertido en tales, en mercancías, que ha llevado a que esos valores de uso, a esos bienes comunes de la humanidad, que nunca fueron transados como mercancías, se conviertan en lo que hoy son, en mercancías, y que buena parte de la opinión pública de los países acepte eso como normal. Y para poder un poco responder a esa pregunta, me parece a mí que es necesario decir que desde que el capitalismo existe, recurre a la expropiación de los productores directos para despojarlos de las condiciones de producción que posibilitan que ellos existan de forma independiente a la economía capitalista. Cuando el capitalismo surge en Inglaterra, y eso se va a replicar en cada uno de los países donde se instala el capitalismo se encuentra ante un medio en el cual la gente no quiere, por ejemplo, ser trabajador asalariado, porque son sociedades donde predominan los campesinos que están ligados a la tierra, o los artesanos que están ligados a sus propios medios de producción y producen de manera independiente del capitalismo. Para que el capitalismo pueda convertir a campesinos y artesanos en trabajadores asalariados, requiere de expropiarlos, de despojarlos, y los despoja básicamente mediante la violencia, que luego se justifica de manera ideológica con distintos mecanismos, pero lo fundamental es separar a los campesinos de la tierra, separar a los artesanos de sus condiciones de producción y convertirlos en trabajadores asalariados. Para que el capitalismo funcione necesita que una parte de la sociedad se convierta en trabajadores asalariados. Y la gente jamás se quiere convertir en trabajador asalariado, jamás, porque la gente tiene otras condiciones de vida, independientes, autónomas, que puede controlar sus propios trabajos, sus propios ritmos temporales. Entonces el capitalismo necesita implantar unas condiciones que hagan posible que una porción significativa de la gente se vean obligados a convertirse en trabajadores asalariados. Y esta es la primera forma de despojo y de expropiación que realiza el capitalismo. Una segunda forma que realiza es aquella que tiene que ver con la expropiación del cuerpo de la propia gente, y esa es la relación histórica que se conoce como el esclavismo, y como el esclavismo que resurgió después de la conquista de América. Se despojan a sectores primero indígenas, y cuando los indígenas han sido exterminados en gran medida, se importa brutalmente a fuerza de trabajo africana, que es convertida en esclavos. Esta es la peor forma de expropiación que existe, porque aquí prácticamente se expropia absolutamente todo. No solamente se les despoja de su tierra, sino que se les despoja de todos sus bienes comunes y de todos sus saberes para incorporarlos a una nueva relación esclavista en América Latina que va a permitir el desarrollo del capitalismo a escala global. Esa relación va a durar 4 siglos, que es la relación esclavista, desde el mismo momento del descubrimiento de América, un poquito después, hasta finales del siglo XIX.
Y parecía que esa relación también era normal, que era natural que una porción de la población fuera esclavizada por otra y que fueran propiedad en todo el sentido de los esclavistas, porque el esclavo es una propiedad, como diría Aristóteles, un bien parlante. La diferencia entre las cosas y los esclavos es que los esclavos hablan, decía Aristóteles. Y eso mismo lo va a poner en práctica el capitalismo durante toda la existencia de la relación neoesclavista en América Latina, desde el mismo momento del descubrimiento de América hasta fines del siglo XIX. Pero hay otras formas más sutiles de expropiación que son menos consideradas, que tienen que ver, por ejemplo, con la expropiación del tiempo de la gente, que hoy es una forma también generalizada de despojo, pero frente a la cual no hay ningún tipo de protesta. Hay una expropiación que tiene las mismas implicaciones que la expropiación de las semillas, que es la expropiación del tiempo, pero de esa expropiación nadie habla. Todo el mundo la tolera y todo el mundo la acepta, como si fuera normal. ¿Qué quiere decir? El tiempo, para hablar en la jerga de los economistas neoclásicos, el tiempo es un bien escaso. Y como el tiempo es un bien escaso, la condición fundamental para que pueda existir el capitalismo es apropiarse del tiempo de otros. Porque la apropiación del tiempo de otros es lo que posibilita la realización del capitalismo. Entonces, desde que surge el capitalismo, implementa una serie de mecanismos de expropiación del tiempo que cada vez se hacen más sofisticados y se hacen más sofisticados con la tecnología que emplea el capitalismo. Y hoy tenemos formas generalizadas de expropiación del tiempo que aparecen como normales. Por ejemplo, el hecho que se haya roto la separación que hay entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. Cuando con los aparatos microelectrónicos prácticamente uno se confunde con el otro. Entonces ya no se sabe hasta dónde va el tiempo de trabajo y hasta dónde va el tiempo de vida. Y es un mecanismo muy idóneo para el capitalismo contemporáneo porque le permite romper las jornadas de trabajo, romper la separación que existía entre el día y la noche en términos laborales, romper la separación que existía entre los días de entre semana y los fines de semana, y mantener atados a la gente mediante esos mecanismos microelectrónicos a los procesos productivos. De esos procesos de expropiación de tiempo nadie habla porque la gente los ha legitimado como normales. Es decir, que el patrono entonces llame un domingo al mediodía a un trabajador, el trabajador le parece una maravilla, que es que como lo quiere el patrono, que se acuerda de él todo el tiempo, ¿sí? Y que qué berraquera que hasta me regaló un celular para llamarme. Pues resulta que es una forma no solo de control, sino de mantener los procesos de producción, y ahí es donde sale todo el cuento del trabajo en casa, del teletrabajo y todo ese tipo de cosas que hoy se le está haciendo una propaganda a vasta escala en los medios de comunicación colombianos. Eso no es normal, eso no es natural, porque durante mucho tiempo, durante la mayor parte de la historia humana, la temporalidad de la gente estaba asignada por los ritmos de la naturaleza, por las estaciones, y eso sigue presentándose, por ejemplo, en las zonas rurales. La jornada de trabajo de un campesino es absolutamente distinta a la jornada de trabajo que impera en las ciudades. Tiene sus propios ritmos de producción, su propia temporalidad, su propia concepción sobre el mismo tiempo, que discurre de una manera en Colombia centenares de campesinos han sido perseguidos. Discurre de una manera distinta al tiempo urbano, por ejemplo, ¿sí? Otra forma de expropiación histórica es la expropiación del producto del trabajo. No solamente es quitarle la tierra a los campesinos, sino expropiarle su producto, y lo mismo a los artesanos. Es decir, que lo que ellos produzcan sea violentamente quitado o mediante mecanismos ideológicos por parte del capitalismo para obligarlos precisamente a convertirse en trabajadores asalariados. Pero hay una última forma de expropiación, y cuando digo la última no es que ahí se haya acabado la historia, sino que es la última que aparece en estos grandes procesos de despojo, que es la expropiación de saberes, que es la expropiación de conocimientos. Y la expropiación de saberes y de conocimientos es un mecanismo fundamental del capitalismo que tiene que ver con el hecho
de que para que el mismo capitalismo funcione es necesario incorporar los saberes de los trabajadores, de los artesanos, de los campesinos y de los indígenas para que los procesos de producción en el capitalismo sean posibles. Pero esto tiene una particularidad, que esos saberes han sido acumulados durante siglos o milenios por los trabajadores, y es el caso de los campesinos. Cuando se habla de una semilla, nos puede parecer como raro decir que una semilla es resultado de un proceso de conocimiento, porque alguien puede decir, no, es que el maíz es originario de América y existe hace 4.000 o 5.000 años, o la coca, por ejemplo, que se han encontrado hallazgos arqueológicos en algunos lugares de los Andes, en donde al medir esos residuos de hoja de coca se comprueba que tienen 4.500 años. Pero no es que las plantas estén ahí por procesos naturales. La agricultura es resultado de procesos de experimentación de los seres humanos, que mediante el ensayo y el error durante muchas generaciones han civilizado las plantas. Entonces, sin los seres humanos el maíz no existiría, y sin los seres humanos el maíz desaparece como cultivo. Porque para que exista como cultivo es necesario los saberes acumulados de los seres humanos. Y eso pasa con todas las especies vegetales que se han convertido en alimento para las distintas civilizaciones. ¿Cómo surge no solo el maíz, el frijol, el trigo, el mijo y otros grandes cereales a partir de los cuales se han construido grandes civilizaciones? Son procesos de conocimiento que se materializan en el mejoramiento de los productos de generación en generación. Pero estamos hablando de un caso específico de saberes, que es casi el último que se está tocando. Para llegar allá, previamente se han ido expropiando un sinnúmero de saberes de los trabajadores, lo cual hoy a nosotros nos parece normal, que hayan sido expropiados una cantidad de saberes. Por ejemplo, cuando se presenta la revolución industrial en Inglaterra y se desarrolla la industria textil, esas primeras generaciones de obreros de la industria textil fueron incorporados a ese proceso junto con sus saberes. Entonces, en los procesos de producción ese saber era indispensable para que el proceso llegara a término, para que se pudiera producir. Y como los trabajadores tenían un conocimiento específico, eso les daba un margen de negociación con respecto a los capitalistas, porque eso les permitía hacer huelgas efectivas, porque se paralizaba un sector productivo. Y no solo se paralizaba el sector productivo, sino que dejaban de operar los saberes que eran exclusividad de ese sector de trabajadores, y eso paralizaba la producción. Entonces eso daba un margen de negociación a los trabajadores. Y por eso es que el capitalismo a finales del siglo XIX inventa mecanismos, la famosa Organización Científica del Trabajo, el taylorismo y luego el fordismo, que apuntan a expropiar los saberes de los trabajadores, es decir, lo que sabía un obrero textil y él lo había aprendido como artesano durante muchos años, y a su vez era herencia de lo que sabían sus padres, sus abuelos y muchas generaciones anteriores. El capitalismo lo va a expropiar y se va a apropiar de ese conocimiento, y ese conocimiento lo incorpora a los procesos productivos. Entonces el capitalismo ha ido recurriendo a esa táctica de ir expropiando saberes, convirtiéndolos en mercancías y separándolos, esos saberes, como un conocimiento en pastillas, casi por decirlo así, que se separa de los sujetos que los conocen, o de los sujetos poseedores de esos saberes. Eso ha atravesado toda la historia de la humanidad en los últimos 5 siglos, hasta ir convirtiendo prácticamente todo lo que nosotros conocemos en mercancías.
cuando la mercancía no es algo normal, no es algo natural, es un proceso histórico y hay cosas que nunca fueron, ni han sido, ni deberían ser consideradas como mercancías. Por ejemplo, ¿qué? El agua. El agua no es una mercancía, el agua es un valor de uso, es un elemento vital, no solamente para nosotros, sino para los animales, para todos los seres vivos. Y sin embargo, hoy el agua es una mercancía apetecida que produce muchas ganancias a poderosas multinacionales y a capitalistas locales en cada país. Y lo mismo podemos decir entonces de las semillas, de cuándo acá las semillas se convierten en una mercancía. ¿Por qué razones, por qué circunstancias esos saberes de muchas generaciones, por ejemplo en el caso de los campesinos y de los indígenas, pasan a manos de las multinacionales? ¿Por qué las multinacionales reclaman el derecho de apropiarse de esos saberes y considerarlos como propiedad privada? Cuando eso no tiene nada de normal ni tiene nada de natural. Pues eso tiene que ver con los desarrollos de la ciencia y de la tecnología que no son tampoco neutrales ni sirven en conjunto a la humanidad, sino que son desarrollos relacionados con las ganancias de, en este caso, las grandes empresas del sector alimenticio y del sector agrícola. Y entonces esas empresas argumentan que han invertido mucho dinero, mucho capital dinero, en investigaciones que se materializan finalmente en esos productos, en semillas o alimentos genéticamente modificados. Pero esa es una falacia que se basa precisamente en el argumento de la ciencia y la tecnología para justificar un proceso de expropiación. Porque lo que estamos asistiendo es al robo de saberes campesinos e indígenas que son monopolizados por multinacionales que patentan esos aparentes descubrimientos y empiezan a vendérselos a los mismos productores directos. Entonces encontramos en América Latina, en Asia, en la India, en África, en todos los continentes donde todavía quedan campesinos, el proceso cínico de que a los campesinos que producen maíz o frijol, por ejemplo, desde hace miles de años, ahora les venden semillas mejoradas, semillas genéticamente mejoradas, que los campesinos deben comprar para poder seguir dedicándose a lo que siempre se han dedicado. Entonces aquí tenemos la configuración de un gran complejo industrial, técnico, científico, que controla prácticamente la cadena alimenticia a nivel mundial y que necesita someter a las economías campesinas en todos los lugares del mundo para convertir sus saberes en mercancías, para expropiarlos, para apropiarse también de las tierras, de las aguas, del territorio y de los saberes, porque todas estas cosas están íntimamente ligadas. No es que solamente se esté expropiando una cosa u otra, sino que hay un proceso generalizado de expropiación. Y lo último entonces que se ha expropiado son esos saberes que se materializan, por ejemplo, en las semillas. Y para eso entonces, ¿qué mecanismos utiliza este nuevo tipo de capitalismo en este proceso de acumulación, de expropiación y robo generalizado de saberes? Fijar derechos, establecer derechos de propiedad. Y por eso encontramos que prácticamente en todo el mundo hay una legislación homogénea, igualitica con independencia del idioma, porque ha sido escrita y redactada en los mismos escritorios de los tecnócratas, de los economistas, de los asesores, de los científicos de estas empresas multinacionales. Entonces se trata de que los estados reglamenten y garanticen los derechos de expropiación. Y ahí se originan entonces cosas profundamente aberrantes, que ya nosotros conocemos y estamos viviendo aquí en carne propia. El hecho de que los campesinos no puedan sembrar sus propias semillas, porque hay una patente que protege la semilla supuestamente superior, tecnificada, de las grandes empresas multinacionales, avalada también por organismos nacionales en cada país, porque aquí hay que ver el papel que ha cumplido el ICA y otras instancias en ese proceso de expropiación. Entonces, este proceso de expropiación
continúa un ciclo histórico que no es ni mucho menos nuevo. Recordemos solamente, ya para terminar, un caso. Hay un célebre caso de expropiación de semillas en América Latina que nos toca a nosotros, en la selva amazonía, que fue el proceso de expropiación del caucho. El caucho es un producto originario de territorio americano, exactamente de la Amazonía. En ningún otro lugar del mundo se ha dado el caucho. Cuando el caucho se convierte en una materia prima indispensable para el funcionamiento del capitalismo después del siglo XIX, los ingleses se van a robar las semillas, biopiratería clásica, y las van a sembrar en sus colonias de Borneo, Sumatra, Celebes, y se van a convertir en los primeros productores mundiales de caucho. Es un robo y una expropiación histórica. Lo que está entonces pasando ahora radicaliza un proceso anterior, pero con una diferencia, y con esto quiero cerrar. La diferencia fundamental es que los conocimientos técnicos y científicos, el conocimiento del ADN, que es presentado como una de las revoluciones científicas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, se materializa finalmente en justificar el despojo de los campesinos y de los productores directos, enfrentando la biotecnología y la ingeniería genética a los saberes campesinos y presentando esta ingeniería y esta tecnología como saberes aparentemente superiores. Bueno, muchas gracias.